Bienvenidos al podcast de AG Entrenamiento, el foro donde la dedicación y la estrategia convergen para explorar las profundidades del entrenamiento deportivo. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy fundador de AG Entrenamiento y su anfitrión en este espacio de diálogo y reflexión. Con una carrera de más de 15 años en el campo del triatlón y la natación, mi enfoque está en compartir conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo y a la mejora continua de los atletas en todos los niveles. En AG Entrenamiento sostenemos que el progreso y la mejora son el resultado de un trabajo consciente y metódico. Este podcast pretende ser un puente entre la teoría y la práctica, ofreciendo análisis detallados, estrategias de entrenamiento y reflexiones sobre la preparación física y mental. Cada episodio está diseñado para proporcionar valor tanto a los entrenadores como a los atletas, cubriendo todo, desde técnicas de entrenamiento específicas hasta enfoques para una preparación integral. Nuestro objetivo es dotar a nuestras audiencias y a nuestros deportistas y a nuestros oyentes de las herramientas necesarias para afrontar sus retos deportivos con confianza y conocimiento. Invitamos a todos aquellos comprometidos con el perfeccionamiento de su práctica deportiva, desde aficionados hasta profesionales, a unirse a nosotros en este viaje por el vasto mundo del deporte. En AG Entrenamiento creemos que el poder de la información y el análisis para transformar la práctica deportiva lo son todo. Bienvenidos a nuestro podcast, donde iniciamos este camino juntos. Hola, ¿cómo estás? Te voy a contar una historia que yo estoy muy seguro que la escuchaste muchas veces. Viene un atleta nuevo, no lo conoces, viene ya con cierta experiencia o ha venido de trabajar con otro entrenador y te dice, bueno, sí, yo tengo experiencia, corro carreras de montaña, ando en bicicleta, nado un poco ahora en la pileta cerca de donde estoy y me gustaría correr un medio Ironman. Entonces la primera respuesta que uno tiene lógica es, ajá, bien, ¿y vos sabés lo que es un medio Ironman? ¿Y lo que implica correr un medio Ironman? Por supuesto que a este momento yo ya tengo tablas desarrolladas explicando la cantidad de horas, la progresión, explicándole la lógica, cómo debe ir incrementándose la carga, las cosas que debe aprender, el concepto de proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero me anoté, la corro en 5 semanas. Chan. Entonces, la pregunta lógica es, y decime una cosa, ¿cómo se te ocurrió correr un Ironman o un medio Ironman eh, si no tenés experiencia previa ni siquiera corriendo un sprint o un olímpico? Ah, pero yo soy loco o soy loca, yo puedo con todo. Ajá, vos podés con todo, bien. ¿Y qué milagro esperás que yo pueda lograr en 5 semanas cuando el programa de desarrollo que yo tengo para vos es mínimamente de 16 a 20 semanas previas? Con suerte. No puedo esperar tanto. Esta historia que te acabo de contar ahora, que estoy seguro que como entrenador te pasó muchas veces y como atleta se te ha pasado por tu cabeza muchas veces, no es una historia de heroísmo, ni siquiera es una historia capciosa. Es un reflejo del desconocimiento que hay sobre los procesos de adquisición de una base física, psicológica y del aprendizaje de muchos hábitos saludables mínimo indispensable para poder afrontar una carrera. Entonces, con esto en mente y siguiendo la línea de los 4 capítulos anteriores, hoy vamos a hablar de lo que son las adaptaciones biológicas y cómo se producen estas adaptaciones biológicas en el entrenamiento. Te voy a poner un ejemplo muy simple y recordá siempre que lo que estoy desarrollando el día de hoy en este podcast lo vas a poder encontrar en mi sitio web agentrenamiento.com en forma de artículo, desarrollado, preparado y medianamente masticado para que sea entendible y accesible hacia todo el mundo. Entonces,
Yo te voy a poner un ejemplo. Yo te voy a armar una semana de entrenamiento que dentro de la teoría del entrenamiento generalmente se la conoce como microciclo. No es tan así, pero hay un consenso en general por una cuestión de organización de la persona que un microciclo tiende a durar 7 días. Generalmente se toma desde el domingo hasta el sábado o del lunes al domingo, dependiendo cuál es la metodología y la filosofía de cada entrenador. Pero muy bien, sigamos adelante. Entonces, yo te voy a poner el ejemplo de un nadador máster que ha nadado cuando era joven y que quiere empezar a iniciarse en el entrenamiento máster porque quiere correr la temporada de verano de aguas abiertas y si puede quiere correr algún triatlón porque pedalea, corre, etcétera. Entonces, yo te planteo la semana de trabajo y digo, bueno, nosotros vamos a nadar 3 veces a la semana y vamos a comenzar tratando de hacer 3000 metros por sesión. Donde básicamente el mayor enfoque va a estar dado en el desarrollo de la base aeróbica. ¿Sí? Vamos a trabajar algo de consumo de oxígeno. Te la voy a ir disfrazando. Obviamente que esto no se lo digo, te la voy a ir disfrazando, pero te voy a llevar progresivamente hacia algunas intensidades un poco altas como para que de empezar a descarbonizar la máquina y mucho obviamente trabajo técnico. Entonces hablo con el nadador, no, pero yo puedo 4, profe, bueno, listo, vamos a tratar de trabajar 4 veces a la semana a ver cómo nos sale, qué es lo que podemos hacer. Entonces le planteo un esquema, lunes, miércoles, viernes y sábado de entrenamiento, donde hago 3 sesiones de trabajo de 3000 metros más orientado a la base aeróbica y una sesión un poquito más orientada a la potencia aeróbica, al consumo de oxígeno. Pero voy viendo cómo reacciona. Y los martes y los jueves hace gimnasio, 60 minutos de gimnasio. Muy bien. Ahora, este esquema, si yo lo mantengo invariable en el tiempo, y si seguimos el concepto de principio de adaptación, va a llegar un momento que no va a servir, va a llegar un momento que más que entrenarme me va a terminar desentrenando. ¿Por qué? Porque el organismo se adapta a todo lo que lo expongo. Genera modificaciones morfofuncionales, genera modificaciones a nivel celular, genera modificaciones a nivel de las neuronas del cerebro, entonces hay modificaciones psicológicas. Y todo esto me permite afrontar cada vez que yo te expongo a un agente agrediente como es un estímulo de carga de entrenamiento, es que cada vez lo puedas afrontar de mejor forma y te vayas adaptando. Entonces, si yo no produzco cambios en la composición de los estímulos, mínimamente en el volumen, o sea, en la cantidad de entrenamiento que estoy haciendo, en la intensidad a la que lo estoy frecuentando y aumentando o reduciendo las pausas en función al objetivo que estoy buscando, va a llegar un momento que mi cuerpo se adapta y no genera más resultados. Ahora, ¿cuánto tiempo puedo yo hacer uso y abuso de este esquema que acabo de describir de entrenamiento? Medianamente, si se mantiene invariable, es decir, si no cambio la cantidad de metros, si no cambio las series y si no cambio las cargas en el gimnasio, máximo 6 semanas. ¿Por qué? Porque los estudios científicos y la práctica misma demuestra que 6 semanas es un tiempo mínimo indispensable que necesita el organismo para poder absorber, asimilar y generar cambios en su conducta, en su forma de responder hacia el entorno. ¿Sí? A su vez, estas 6 semanas, que las podríamos decir que son un mesociclo, podríamos decirle que tiene 2 subfases. Una fase de adaptación rápida, que se da en las primeras 2 semanas de entrenamiento, y una fase de adaptación lenta o de estabilización que se da en las siguientes 4 semanas de entrenamiento. Entonces, si uno dice que hay una fase rápida y una fase de estabilización del entrenamiento, ¿por qué tengo que cambiar el tipo de estímulo? Por una cuestión muy simple. A partir de la semana número 6, si mi estímulo no es modificado, si no es cambiado, si hay algo que no modifico en la estructura de entrenamiento, comienza a frecuentarse la monotonía. Y la monotonía de la carga es el peor enemigo del atleta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué le decimos a la primera fase rápida? Por algo muy sencillo, porque el organismo mejora muy rápido muchas valencias en esas primeras 2 semanas de entrenamiento. Para posteriormente decaer ese crecimiento en la curva de mejora
y comenzar a caer hacia la semana número 6. Entonces, una pregunta muy básica que todos nos haremos es: ¿por qué voy a perder tiempo entrenando 6 semanas hasta estabilizar una capacidad si las mejoras más rápidas se dan en las primeras 2 semanas? Y la respuesta vuelve a ser extremadamente simple, porque una cosa es algo que mejore y otra cosa que sea algo estable. La fase de estabilización en esta estructura de mesociclo es fundamental para justamente estabilizar y sostener las adaptaciones logradas en las primeras 2 semanas de entrenamiento. Pueden ser 2, pueden ser 3, etcétera, etcétera. Pero lo importante es saber que una fase debe ser desarrollada y luego estabilizada, para luego volver a desarrollar de nuevo, para luego volver a estabilizar. Y hacer un cuidado tanto de la masa muscular como de las adaptaciones proteicas, como de las enzimas oxidativas y anaeróbicas, como de la estabilidad técnica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Después de que ocurren estas 6 semanas, si yo no modificara mucho el esquema que yo les describí, obviamente que las adaptaciones caerían. Entonces cuento con varias estrategias bastante simples posteriores a estas 6 semanas para seguir produciendo adaptaciones. Por ejemplo, aumentar el volumen de entrenamiento. Supongamos eran sesiones de 3000 metros, las pasamos a hacer sesiones de 4000 metros. Aumentar la intensidad del entrenamiento. Por ejemplo, una serie típica, 5 repeticiones de 300 metros dentro de los 5 minutos en 4 minutos 30, o sea 1 minuto 30 por cada 100 metros, se va a transformar progresivamente en esas 6 semanas y posterior también en 5 repeticiones nuevamente de 300 metros dentro de los 5, pero nadando en 4:15, o sea logro nadar 15 segundos más rápido por cada repetición. Aumentando la frecuencia por semana de unidades de entrenamiento o haciendo entrenamientos mucho más intensivos. Por ejemplo, de pasar de nadar 4 veces a la semana, como planteé en el ejemplo primario, a pasar a nadar 5 veces a la semana. Cambiar la proporción de entrenamiento de los estilos, por ejemplo. Y recuerden que en este caso lo estoy orientando todo hacia un nadador. De pasar de nadar 5 repeticiones de 400 metros crawl a pasar a nadar 5 repeticiones de 400 metros combinados con todas las variaciones que pueda haber dentro de esos 400, ¿sí? Hacer un programa de entrenamiento más difícil cambiando el entorno de entrenamiento, entrenando a la altura, reduciendo los tiempos de recuperación entre series y entre los mismos días, intentando hacer más volumen en la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, puedo hacer, en vez de hacer 2 sesiones de velocidad o 2 series de velocidad distribuidas en la semana, paso a hacer 3 sesiones de velocidad o series de velocidad dentro del esquema de entrenamiento. Entonces aumento la intensidad por aumento del volumen que voy a nadar intenso. Y por último, que es lo que realmente hacemos, una combinación de todas las 5 opciones anteriores que yo les nombré. Pero esto que les acabo de decir es, si bien sucede en la práctica, pero es medio teórico. ¿Por qué? Porque ningún entrenador debería, me estoy acordando cuando se me ocurrió empezar a entrenar para 800 y 1500 cuando estaba en la facultad, y entonces voy a los entrenadores de atletismo que entrenaban por la tarde cuando terminaban las clases en la universidad usando las instalaciones, y le cuento, le explico, bueno, vamos a hacer en el gimnasio esto, vamos a entrenar en la pista esto otro, y me entrega una semana de entrenamiento. Creo que me la cambió a la semana número 9 recién, y el plan del gimnasio también me lo cambió, estoy hablando hace muchísimos años atrás, ¿no? También me lo cambió como a las 6, 7 semanas, no me acuerdo bien, pero recuerdo que era muy monótono y todas las semanas se repetía absolutamente lo mismo. Cualquier iluminado ahora me va a decir, pero si vos mejorabas la técnica, si vos te movías de forma distinta, el salto que hacías en la semana 1 no era el mismo tipo de salto que hacías en la semana 2 o 3. Lo cual es cierto, es verdad. Pero el estímulo en volumen e intensidad no cambiaba. Entonces había que hacer unas modificaciones del volumen, de la intensidad, de la pausa y de la densidad para que mi organismo constantemente estuviera desafiado, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en la vida real
es que si bien el esquema de un mesociclo puede estar, por ejemplo, orientado a mejorar la resistencia aeróbica y la potencia aeróbica, la cantidad de estímulos y la combinación de estímulos que va a haber de una semana a la otra va a ir cambiando y la misma serie se van a ir modificando, o van a ser las mismas series durante las 6 semanas, pero las preseries, o sea, las series anteriores a la serie principal y las posseries, las series posteriores a la serie principal, van a ir cambiando. Por ende, cambia todo el proceso de entrenamiento y hay una ondulación tanto del volumen como la intensidad dentro de esas 6 semanas, que si bien, y vuelvo a repetir, no pierde la orientación, los objetivos principales de lo que estoy buscando desarrollar en ese ciclo de 6 semanas o en ese mesociclo de 6 semanas, hay ondulaciones en los patrones de karma que le permiten a mi organismo constantemente estar desafiado y adaptándose constantemente. Entonces, voy a traer a modo de ejemplo mi esqueleto básico para desarrollar las distancias en triatlón, ¿sí? Básicamente o clásicamente tenemos 4 distancias básicas. El sprint, hay una distancia más corta que el sprint, pero es para niños. El olímpico, la distancia olímpica, el medio Ironman y el Ironman completo o el full Ironman, ¿sí? En mi esquema, generalmente cuando yo desarrollo estrategias para que los chicos consigan las marcas que están buscando, y dependiendo el grado de experiencia y de entrenamiento que cada chico tenga, la distancia sprint me lleva entre 12 a 16 semanas de entrenamiento, en las cuales, si tomo un esquema de 12 semanas de entrenamiento, 3 semanas son de desarrollo de la base, 6 semanas son más específicas y las últimas 3 semanas las tomo como semanas competitivas, o sea, donde hago entrenamientos específicos en base a los 2 mesociclos anteriores que desarrollé para poder competir en la semana número 12. Ya sé lo que están pensando, ¿por qué 3 semanas de base y no 6 como dije al principio del artículo? Ya lo voy a pasar a explicar, no se preocupen. En la distancia olímpica, generalmente suelo usar, y es lo que más resultado me ha dado en la práctica, esquemas de entre 14 y 18 semanas. Si yo tomara un esquema de 14 semanas, yo diría que son 4 semanas de base, 6 semanas específicas y 4 semanas competitivas. En el medio Ironman tomo un esquema generalmente entre 16 a 20 semanas, donde hay 6 semanas de base, 6 semanas específicas y 4 semanas competitivas. Y si tomo el desarrollo de un Ironman completo, mi esquema básico dura entre 18 a 24 semanas, que son 6 semanas de base, 10 semanas de especificidad y 4 semanas de competitividad. Para que se pueda mantener eso, me voy a ir a los dos extremos, ¿sí? Me voy a ir al sprint y me voy a ir a la distancia Ironman. El sprint tiende a tener ciclos medianamente más cortos porque la intensidad que requiere poder frecuentar las series para ser competitivo en esta distancia requieren que los ciclos sean más cortos y se cambien mucho más rápido, porque vos necesitas generar adaptaciones que lleven al organismo a moverse extremadamente rápido. Obviamente que estoy hablando de un atleta consolidado. En la distancia Ironman, ¿por qué en vez de tomar 6 semanas en el segundo mesociclo, que es de 10 semanas de especificidad, me tomo 10? Porque tiendo a diluir la carga de entrenamiento, tiendo a repetirlas durante más tiempo, porque es el tiempo mínimo necesario que se requiere para los deportes de fondo, donde voy haciendo contrastes entre volumen e intensidad constantemente. Esas son cuestiones mías de planificación, que me permiten extender el mesociclo durante 10 semanas y de ese mesociclo poder gradualmente ir mejorando las valencias que me van a poder después frecuentar las velocidades específicas a las que voy a correr, ¿sí? Acá voy a citar una parte del artículo, de mi propio artículo, que dice lo siguiente: la experiencia nos ha enseñado que, preparada en forma profesional, las carreras más cortas tienen una lógica bastante diferente a las carreras más largas, por algo que les acabo de explicar recién. Sin entrar en detalles por el momento, podemos decir que lo corto beneficia a lo largo y lo largo beneficia a lo corto, si la manipulación de la carga es inteligente. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando los chicos tienden a correr pruebas cortas, con un volumen muy alto detrás de desarrollo de base, y después los tiramos hacia pruebas más largas,
esa prueba corta los deja rápidos y explosivos para después poder transferir eso a la prueba larga y poder cerrar con eficiencia al final de la prueba. A su vez, siempre y cuando la velocidad esté cuidada, por eso esto tiene mucha sutileza que sería muy largo de explicar en un solo podcast, lo podemos hablar en un webinar si quieren. La distancia larga, y repito, siempre y cuando la velocidad no sea descuidada, genera un efecto potenciador sobre el organismo que con una recuperación adecuada, recordemos lo que habíamos hablado en uno de los capítulos anteriores, con la cantidad de horas de sueño adecuada, con la alimentación e hidratación adecuada y con los trabajos regenerativos adecuados, me terminan potenciando y dejan mis células potentes para poder después desarrollar altísimas velocidades de degradación de sustratos energéticos que me permiten frecuentar altas velocidades. Por todo lo que dijimos recientemente, el desarrollo mínimo, indispensable y necesario de cada mesociclo no te puede durar menos de 6 semanas. Y no te apures y no te entusiasmes porque mejores muy rápido las primeras 2 semanas, porque después vas a necesitar las siguientes 4 o 6 semanas para poder estabilizar lo que rápidamente ganaste. Y acá hay otro principio muy simple y muy básico. Y quédense con esto por el día de hoy. Lo que rápidamente se gana, rápidamente se pierde. Es una ley de compensación. Lo que tarda mucho tiempo en desarrollarse y se frecuenta con consistencia, tarda mucho tiempo en desaparecer y quedan efectos residuales positivos en el tiempo. Espero que con estos conceptos, sobre todo de los tiempos de duración de distribución de la carga, nos permite interpretar y afrontar el siguiente capítulo, en el cual vamos a estar hablando básicamente de, y esto quiero que quede muy importante, lo que es el proceso de desentrenamiento y otro concepto importantísimo que viene del mundo de las finanzas, pero que es ampliamente aplicable al campo del entrenamiento, que es el retorno decreciente de inversión del entrenamiento. Así que recuerden que pueden encontrar más podcasts como este en nuestro sitio AG Entrenamiento. Los artículos que acompañan estos podcasts están en nuestro sitio web. También van a encontrar cursos de entrenamiento de natación. Pueden tener tutorías conmigo. Van a encontrar servicios de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y todo lo que consideren que sea necesario para poder conseguir sus objetivos deportivos. Cuídense y nos estamos viendo en la próxima. Con esto llegamos al final de nuestra reunión de hoy en el podcast de capacitaciones de AG Entrenamiento. Agradecemos profundamente tu compañía en esta exploración del mundo del deporte, donde la pasión y el conocimiento se unen para impulsar tu desarrollo. Te animamos a que te mantengas activo en nuestra comunidad, compartiendo tus historias y consultas. Cada voz agrega valor a nuestra misión de crecimiento colectivo y empoderamiento. Además, te invitamos a explorar los diversos servicios que ofrecemos, desde entrenamientos personalizados hasta talleres, seminarios y consultas, todos diseñados para equiparte con todo lo que necesitas para enfrentar y superar tus desafíos deportivos. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Encuentra en los enlaces al principio de la página artículos más detallados y el desarrollo completo de los temas tratados en el podcast, una fuente adicional de conocimiento y motivación. Soy Luis Alejandro González y ha sido un honor guiarte en este episodio. Hasta la próxima reunión. Mantenerte fuerte, inspirado y conectate con la vida que te rodea. Hasta la próxima.